Buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. Este miércoles se abre aquí en París el festival Viva México, que va a mostrar del 2 al 8 de octubre al público parisino la originalidad del cine producido y hecho en México en el cine Luminor Hotel de Ville en pleno centro. Entre los invitados destaca el fotoperiodista Jair Cabrera, a quien se le ha dedicado el largometraje documental Disparos, que se proyecta estos jueves y viernes en este festival. Encañóname, güey, encañóname. Encañóname, yo te encañono, güey. Son los asesinatos, lo que más me llega son muertos. Siempre hay un reflejo de nuestra personalidad en las fotos, ¿no? Y hoy viene a presentarle su trabajo, Jair Cabrera. O sea, he visto morir a mis amigos, ¿no? En mi barrio. Yo anduve matando, anduve haciendo lo que tuve que hacer. Que no es un orgullo. No te ata como el lugar, ¿no, güey? O sea, como que no puedes dejar tampoco tan fácil el lugar, güey. A los jóvenes de Iztapalapa les toca vivir violencia verdaderamente extrema. ¿Qué opciones tienen? Esta piedra, mi barrio, pásale por acá, güey. He retratado las secuelas que ha dejado la violencia del narcotráfico. El país ya está fuera de control, completamente quebrado. ¿Quién se lleva a más jóvenes? ¿La cultura o los cárteles, no? Esa es nuestra guerra. Hagamos miles y miles de disparos, pero con la cámara, no con armas, ¿no? Y precisamente para hablarnos de esta película y de su trayectoria en el mundo del fotoperiodismo, Jair Cabrera ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Jair. Buenas tardes, gracias por la invitación. No, y sobre todo a ti, gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nuestros estudios. El tráfico en París no es como el de la Ciudad de México, pero no está muy lejos tampoco. Has nacido, digamos, a todo el mundo en el barrio de Iztapalapa, en la Ciudad de México, en el que la criminalidad y el desempleo y las deficiencias en la educación son el pan cotidiano de sus habitantes. Me gustaría que nos contases cómo fue tu infancia en ese barrio. Bueno, yo tengo 31 años, llevo 31 años viviendo en el mismo barrio. Iztapalapa es una de las de las zonas más pobladas en la Ciudad de México y de las que tienen mayor índice de violencia, ¿no? Entonces, desde que yo he sido niño, pues he estado involucrado o he estado mirando todo el tiempo asesinatos, armas, drogas. Y entonces yo creo que de los factores como por los que yo no pude o no me logré involucrar en esta criminalidad o cosas ilegales como lo hicieron mis amigos fue gracias a mi familia, ¿no? O sea, mi familia fue fundamental porque todos los días salíamos o yo salía a las calles, siempre estuve desde pequeño en la calle a jugar y claro, había chicos que ya estaban por familiares. Ya estaban algunos en los reclusorios, en las cárceles de la Ciudad de México o algunos muertos, ¿no? Entonces, el estilo de vida de cada uno, aunque estábamos involucrados en el mismo contexto, era fundamental en las familias, ¿no? Porque mis padres trabajan, siempre han trabajado y nunca se han dedicado a estas cosas, ¿no? Entonces el núcleo familiar siempre ha sido muy importante. Cuéntanos, Jair, ¿qué es lo que hizo que entraras en el taller de fotografía que imparte Jesús Villaseca en el Faro Oriente, ahí en el barrio? Sí, el Faro de Oriente es un centro cultural y donde los talleres son gratis, ¿no? Entonces Jesús Villaseca, siendo de Iztapalapa, también se acercó a este lugar y yo llego ahí porque no estudiaba. No, y entonces yo llego por mi hermano que me invita a tomar el taller de Jesús Villaseca y bueno, ver a Jesús,
la persona que estaba enfrente de nosotros tan apasionada, con un bigote enorme, pues fue una luz de esperanza para nosotros, ¿no? Porque fue nuestro guía y más que ser un maestro, es como un padre para nosotros, ¿no? Jesús Villaseca es todo un personaje, gran fotógrafo, por cierto, pero también luchador contra la exclusión social. Él mismo tuvo problemas con la droga, ¿no? Me contabas. Sí, él sí estuvo involucrado completamente en la violencia directa. Y yo creo que por ese mismo los códigos de la calle no cualquiera los conoce, ¿no? Entonces él tiene el lenguaje para atraparnos y hablarnos como un camarada de la calle, ¿no? Precisamente en el tráiler de la película Disparos que estábamos viendo, Jesús habla de la competencia entre los cárteles y la cultura, ¿no? Él está atrayendo a jóvenes para su taller para que no caigan en la droga, ¿no? Sí, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Nosotros, así como yo, muchos chicos no nos involucramos en este rollo de crímenes gracias a la cultura y a la educación, ¿no? Y porque lo más fácil es que los chicos se vayan con algún cártel o con alguna pandilla y claro, personas como Jesús que con una labor social impresionante, pues él nos enseña el oficio de la fotografía, ¿no? El haber nacido en un barrio violento te lleva con toda naturalidad a fotografiar escenas de crímenes y a pesar de los muertos, tus fotos tienen algo de artístico, una extraña belleza, ¿no? Me imagino que hay que estar familiarizado con eso para tomárselo con calma. Sí, yo creo que también por lo mismo de que crecí en ese ambiente, uno respeta la muerte. Creo que es el respeto a la muerte y el respeto a la vida también. Y eso ayuda mucho a que uno vaya a los crímenes y retrate de la manera más bella ese tipo de muerte, ¿no? Digo, las causas por las que muere la gente o mueren los jóvenes no son muy adecuadas y que se tiene que seguir contando ese tipo de violencia, ¿no? Pero sí intento retratar el tema de la muerte con una sutileza y con una belleza, ¿no? Cada uno de esos crímenes es un drama terrible. A veces los familiares se lanzan sobre el cadáver llorando. Es difícil, me imagino, ¿no? Mantenerse sereno ante eso. Sí, es complicado. Al principio sí te afecta porque yo he enterrado a mis amigos, yo he visto a mis amigos caer en las calles, ¿no? Entonces yo sí entiendo el dolor de perder a un amigo o a un familiar. Y entonces eso hace que también estés un poco con respeto hacia las familias y hacia el momento que están pasando, ¿no? Una de esas fotos va a ser escogida como una de las 100 mejores fotos del mundo por la revista Time, nada más y nada menos. Imagino que fue una agradable sorpresa, ¿no?, para ti. Sí, fue una sorpresa porque fue enfrente de mi casa el cuerpo que colgaron, ¿no? Cuéntanos, ¿qué fotografía era esa? Es en el 2015 cuelgan a una persona desde un puente que conecta hacia la Ciudad de México y fue como el inicio de la entrada de los cárteles a la Ciudad de México, ¿no? En ese momento yo hice las imágenes y el gobierno de la Ciudad de México negaba que había narcotráfico en la ciudad. Entonces eran las 7 de la mañana y mis imágenes, bueno, empezaron a circular por las agencias internacionales y es como una hora después el mismo gobierno de la ciudad acepta que era un cuerpo colgado, ¿no? Entonces era contrarrestar el discurso que ellos daban, era contrarrestarlo con mis imágenes, ¿no? Jair, en el 2014 la desaparición de los 43 estudiantes ahí en Iguala va a determinar un cambio de rumbo en tu carrera, ¿no? Ahí empiezas a tomar conciencia de los problemas sociales de México. Sí, yo creo que fue porque cuando pasaron lo de los 43 fue un cambio no nada más en mi vida, sino en el camino, en el rumbo del país, ¿no? Porque empezaron a salir por todo el país gente que tenía desaparecidos de más de 15 años, 10. Entonces empezó a tocar más el tema de los desaparecidos. Y al inicio de las protestas y de este tema, todas las clases sociales se juntaron en ese tiempo. Y entonces al ver eso era que todos estábamos pasando por las mismas situaciones. Ahí no importaba la raza ni la situación económica. En todo el país había gente desaparecida. Entonces yo creo que ahí es donde a muchos, no nada más a mí, nos analizamos las cosas y tomamos conciencia de que la situación en el país estaba grave. Han pasado 5 años, no han cambiado mucho las cosas, ¿no?, en México. No,
Han cambiado para peor, la verdad, porque sigue habiendo más desaparecidos. O sea, es que no es posible que sigamos hablando de desaparecidos 5 años después y también que siga habiendo desaparecidos por más de 20 años, ¿no? Uno entiende esa situación hasta que está involucrado en el tema. Precisamente en el estado de Guerrero, en Tierras Calientes, vas a ser secuestrado con otros periodistas por hombres de un cártel, algo que te va a obligar incluso a dejar México, ¿no? Cuéntanos, ¿qué pasó allí? Sí, yo creo que a esa parte me refiero de que cuando uno puede ser un desaparecido más del país, es cuando uno entiende la problemática también a fondo, ¿no? Nosotros habíamos cubierto un enfrentamiento entre cárteles en la zona de la Tierra Caliente, que es entre Michoacán, Estado de México y Guerrero. Y cuando veníamos ya de regreso, habíamos pasado un retén de militares y a 500 metros 100 hombres armados de un cártel nos detienen. 100, más de 100 hombres armados, hasta niños. Yo recuerdo el primero que se me acercó tenía aproximadamente 10 años. Y nos tuvieron ahí, nos quitaron todo el material y al final, bueno, nos dejan ir y más adelante, 500 metros, había otro retén de militares, ¿no? Entonces ahí es donde entiendes que si nosotros hubiéramos molestado a un cártel, no les costaba nada quitarnos la vida o desaparecernos. Entonces nos dimos cuenta que a los que estábamos moviendo eran los intereses políticos del Estado y del país, ¿no? Entonces, y que eso ellos fueron los que hicieron el trabajo sucio, ¿no? Eso te va a llevar a pedir asilo político a Madrid, a España, ¿no? Sí, yo salgo de ahí gracias a los directores, ni siquiera fue por el gobierno mexicano. Yo puse las denuncias, pero bueno, como sabemos, en México para el periodista es muy violento. Y los que me sacan del país son los directores de la película, me invitan a trabajar con ellos y llego a España, y ya llegando a España es como pido asilo político, que al final me niegan el Estado español, ¿no? Y me veo obligado a regresar a México. Finalmente no te arrepientes de haber vuelto a México, ¿no? No me arrepiento. Creo que estoy muy feliz. Yo estuve el año pasado en Afganistán y estuve 10 días ahí. Y ahí entendí que yo no podía hacer nada por los afganos, por más que retratara su historia, porque no la entendía, era otra cultura. Y entonces solamente iba a estar 10 días y entonces ahí entendí que mi guerra estaba en México y que tenía que regresar. Hablando de los directores de la película, son Rodrigo Hernández y Elpida Nicou. ¿Cómo te lo tomaste cuando te proponen hacer un documental sobre ti? Al principio fue incómodo, ¿no? Porque siempre he estado atrás de la cámara, nunca enfrente, ¿no? Y luego abrirte a esta parte de intimidad de tus espacios, tu familia, de tu vida personal era complicado. Pero claro, como fue pasando el tiempo, el documental fue evolucionando, fueron pasando cosas en mi vida, que ya con el tiempo me di cuenta que yo no era la historia de Yair Cabrera, sino era la historia de muchos chicos del barrio, los chicos del Faro de Oriente, del taller de fotografía, de la violencia contra los periodistas, ¿no? Y entonces, más bien, le habían puesto cara y nombre a una problemática que tenemos en el país. Precisamente era tu especialidad, ¿no? Entrar en la vida privada de esos chicos tan jóvenes en Iztapalapa. Exactamente. ¿Te supuso un problema alguna vez entrar con una cámara en sitios un poco peligrosos? Yo creo que el único problema que he tenido es en el tiempo de la Tierra Caliente, ¿no? Pero en el barrio mis amigos pues son de toda la vida, me aceptaron con mi cámara, así como hay un pintor y hay un plomero, pues estaba un fotógrafo que era yo, ¿no? Entonces me aceptan y me dejan retratar, que al final era la vida de todos. En el documental además vais con una cámara de cine, ¿no? Sí. O sea, ¿le chocó eso también? No, porque yo llevaba ya casi 8 años retratando la vida del barrio, ¿no? Entonces, claro, yo hablé con todos mis amigos y se los propuse. No, nunca se los impuse, se los propuse y ellos aceptaron, ¿no? Que iban a venir 2 chicos del extranjero a grabar y que la historia era más sobre mí para que se entendiera el contexto. Por supuesto. El documental ha sido estrenado en México. ¿Cómo ha sido acogido por el público y por la crítica? Yo creo que por el público ha recorrido muchas salas en la República Mexicana y la respuesta ha sido muy positiva. Yo he ido a muchas presentaciones y
y se deja de hablar de mi vida, del personaje de Jair Cabrera, sino se empiezan a compartir las problemáticas que tenemos como sociedad, y eso ha sido muy enriquecedor, ¿no? Decíamos que Jesús tenía un papel muy importante en la película, pero también tu familia, tus padres tienen un papel importante, ¿no? Ese motiva la escena cuando llegas después de los hechos de Guerrero. Tu madre estaba muy contenta. Sí, la situación de mis padres ha sido, la verdad, fundamental en que yo siga trabajando en esto y que siga más comprometido, ¿no? Porque en ese episodio yo creo que ha sido de las cosas más duras que he vivido, ver el sufrimiento de mi madre, ¿no? Y yo lo pensaba, cuando estábamos retenidos, yo decía, bueno, si nos matan, que nos maten, pero que regresen mi cuerpo, porque yo conozco que las familias que tienen a una persona desaparecida tienen una milésima de esperanza de encontrar a su familiar con vida. Entonces yo decía, bueno, al menos que me regrese. Entonces, claro, cuando ve mi madre que no estoy muerto y estoy vivo, pues es un encuentro muy lindo. Precisamente el viernes vas a participar en la proyección del documental, el viernes por la noche. ¿Qué supone para ti presentar tu película aquí en París, en un festival mexicano además? Sí, yo creo que es bien importante y es como, yo la verdad nunca me imaginé esto, ¿no? Digo, alguien que viene de un barrio de Iztapalapa nunca se imagina que va a venir a presentar algo de su vida hacia el extranjero, ¿no? El trabajo es más fácil, pero su vida abrirse a mí es muy emotivo para mí estar acá y que se presente el documental aquí. Pues bienvenido a París, Jair, y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Pues ya lo saben, si quieren ver la película Disparos de Rodrigo Hernández y Elpida Nicu sobre las peripecias del fotógrafo Jair Cabrera, tienen la posibilidad en el Cine Luminor Hotel de Ville, aquí en París, jueves y viernes, y por supuesto la sesión del viernes, como decíamos, contará con la presencia del propio Jair. Muchas gracias, Jair, por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Permíteme también que dé las gracias a Ludovine y a Thibaut Baduel, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina gracias a una cadena de televisión uruguaya que emite desde Montevideo y se llama Canal U. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.